Entonces iniciamos la grabación del día de hoy, 14/9/21. Habíamos quedado acá en la clase pasada. Habíamos quedado ahí. Que habíamos mostrado de dónde salía más o menos esta ecuación, donde la energía es la masa por la velocidad al cuadrado, pero hay que acordarse que esta masa es la masa, digamos, total, ¿no? O sea, recordemos que nosotros habíamos hablado de una masa que llamamos masa de reposo. Es importante entender los conceptos que uno está diciendo más allá de las cuentas, digamos, ¿no? La masa de reposo es la masa que mide una persona que está quieta respecto de la masa que está midiendo. Así que la masa de reposo que nosotros en todas estas cuentas estamos llamando M0 es un invariante. ¿Por qué es un invariante? Porque supongamos, como siempre, ¿no?, que tenemos el tren y la plataforma. Arriba del tren hay alguien que tiene una botella, hay un pibe con una botella de cerveza, eso pesa más o menos 1 kilo. Si ese chico me pasa la botella a mí, que estoy en la plataforma, yo voy a pesar, voy a ver que la botella pesa 1 kilo. O sea, cada vez que la botella está quieta respecto de quien la pesa, es 1 kilo. Discúlpeme que estoy medio afónico, pero todavía sigo con este problema. Entonces dijimos que la masa de reposo es una masa que es la que pesa una persona que está en reposo respecto de lo que está pesando. Bueno, claro, hay una parte de la energía que, como ustedes pueden ver acá, está relacionada con esa masa de reposo. Y se la llama energía de reposo. Acá también está escrito eso. Entonces, esta energía aparece, o sea, si uno desintegra esa masa, aparece esa energía. O sea, 1 gramo de cualquier material, sea de pluma o de plomo, 1 gramo se transformarían en 25 millones de kilowatt-hora de energía. Esto ya lo habíamos dicho. Habíamos comentado que, bueno, en principio, fíjense, no sé, yo desintegro 10 gramos de cualquier material, podría abastecer todo San Miguel más o menos por 1 año. 10 gramos de lo que sea, ¿no? De agua, de vino, de qué sé yo, de vidrio. ¿Cómo se hace eso? Es otro tema, no es fácil hacer eso. Bueno, fíjense que todas estas cosas nacen casi directamente de que son válidas las transformaciones de Lorentz. O sea, todas estas cosas, aunque parezcan mentiras, están apoyadas en que la velocidad de la luz es un invariante. Mida quien la mida, va a medir el mismo valor, y que existe una velocidad límite que coincide con esa. Bueno, esas cosas, digamos, de alguna forma terminaron con las transformaciones de Galileo, pasaron a las transformaciones de Lorentz, y todo esto que ustedes ven acá son cuentas que uno está haciendo suponiendo las transformaciones de Lorentz. Así que fíjense qué riqueza que tiene esto, ¿no? Con solo hecho de
de esas supernovas, de esas transformaciones, que a su vez están apoyadas en lo que dije, que existe una velocidad límite, que no puede existir una velocidad infinita, y bueno, que la velocidad de la luz es un invariante y es la velocidad límite. Y un dato de color es que en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki se desintegraron apenas ni 1 gramo. O sea, en la de Hiroshima se desintegró 0,7 gramos y en la de Nagasaki, que estaba hecha con plutonio, la de Hiroshima estaba hecha con uranio y la otra con plutonio, se desintegró 0,98 gramos. Y eso bastó para destruir la ciudad entera, ¿no? Bueno. Cuando ustedes vean la próxima materia, temas de física, cuando vean la parte de física nuclear, le van a hablar del defecto de masa. Pero, claro, la historia es así. O sea, si uno, por ejemplo, si uno piensa en un átomo de deuterio, que es como el de hidrógeno, pero nada más que tiene un protón y un neutrón en el núcleo. Estoy mirando solamente el núcleo porque el electrón acá no juega. Entonces decía que el átomo de deuterio tiene un protón y un neutrón en el núcleo. Claro, cuando están separados, cada núcleo, cada protón y cada neutrón tiene una cierta energía. Cuando uno los junta para hacer deuterio, claro, al juntarlos tengo que de alguna manera quitarle energía. Parte de esa energía que yo le quito se transforma en energía de ligadura, en la energía que los mantiene unidos a los núcleos, a los nucleones de los átomos. Porque piensen que, no agarremos el deuterio, pero no sé, algún átomo cualquiera que tiene muchos protones y neutrones. ¿Cómo se mantienen los protones todos juntos ahí adentro? Son todos positivos. Bueno, parte de esos nucleones de alguna forma se desintegran y se transforman en energía, que es la energía que los mantiene a todos juntos. Entonces yo decía, cuando junto un protón y un neutrón, claro, la masa de los dos separados es más grande que la masa del deuterio. Por ejemplo, no sé, la masa de estos dos es, bueno, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Porque la masa de estos dos supongamos que sea 10 gramos. Pero la masa del deuterio yo descubro que son 8 gramos. Los 2 gramos que faltan es lo que se transformó en energía. Ese faltante, lo van a ver en temas de física, se llama defecto de masa. O sea, parte de la masa se transforma en energía de ligadura para mantener esos núcleos unidos. Uno puede liberar esa energía, que es lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Bueno, esto lo van a volver a ver. Acá lo mencionamos porque sale de la relatividad especial. Bueno, entonces después aparece una relación que estas son simplemente cuentas que uno puede hacer para encontrar una relación entre la energía, la cantidad de movimiento, etcétera. Por ejemplo, si yo considero, ya sé que la energía ahora es mc cuadrado, donde está m que está acá, es la masa no de reposo, sino la masa, la masa que depende de la velocidad. Esa masa que depende de la velocidad es la masa de reposo por el gamma. Recuerden que el gamma es 1 dividido la raíz de 1 menos b sobre c al cuadrado, ¿no? Entonces yo acá lo puse así,
Bueno, si calculo el cuadrado, elevo todas estas cosas al cuadrado. Entonces me queda m0 cuadrado, c a la cuarta. Y el gamma, que es 1 sobre la raíz, al elevarlo al cuadrado, me queda 1 sobre... y la raíz se fue. Me queda lo que está dentro, que es esto. Bueno, después... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Hay que ver cómo se hizo la cuenta esta. Yo la hice pasando esto para este lado, ¿no? Entonces me quedó el cuadrado multiplicado por 1 es e cuadrado, ¿no? Que después lo despejé, porque después también aparece e cuadrado multiplicado, discúlpenme, aparece e cuadrado multiplicado por este término, ¿no? Que es lo que está acá. Entonces, claro, haciendo cuentas y teniendo en cuenta, bueno, acá para pasar de acá ya lo dije, pasar esto multiplicando y se termina el problema, y reagrupando de alguna forma, que ustedes pueden verlo, es muy, muy tonto. Después, claro, teniendo en cuenta que voy a definir yo ahora la cantidad de movimiento, porque esto, digamos, después la cantidad de movimiento de la mecánica va a ser un caso particular de esta cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento que ustedes vieron en mecánica es masa por velocidad. Acá también es la masa, pero es la masa relativista. La cantidad de movimiento en mecánica es la masa de reposo por la velocidad. Bueno, en mecánica la masa es la masa, no varía con la velocidad. Acá sí. Entonces, si defino esto y despejo la velocidad, me queda así, ¿no? Y voy a emplear este resultado acá, en este término. En vez de poner la velocidad al cuadrado sobre c, voy a poner todo esto al cuadrado sobre c. Y haciendo cuentas llego a esto. Y bueno, algún término lo puedo ir viendo. Ya veo que e cuadrado está esto, ¿no? Que es este que está acá. Y después hay que convencerse, porque la cuenta es muy tonta, darle el cuadrado al de arriba al de abajo, simplificar el gamma con el gamma, ¿no? El m0 con el m0, y me queda p cuadrado c cuadrado. O sea, me queda una relación entre la energía y la cantidad de movimiento. Bueno, donde también obviamente está la masa de reposo. ¿Por qué es importante esta relación? Es importante porque digamos que si una partícula no tiene masa, m0 es 0, esto se iría todo a 0. Sin embargo, la relatividad me dice que puede tener energía. La energía valdría e cuadrado p cuadrado por c cuadrado, o sea que la energía vale p por c. ¿Está bien? O sea, si la masa de reposo de una partícula es 0, igual la partícula tiene energía. Cosa que no pasa en la mecánica común. Bueno, ¿hay algo que tiene masa 0? Sí, vamos a verlo. Se llama fotón. Son las partículas que componen la luz. Esas tienen masa 0. Entonces, la energía del fotón, esto no va a estar, es p por c, o sea, su cantidad de movimiento relativista, ¿no? Obviamente todo ya es relativista, por c, la velocidad de la luz. Bueno, vamos a utilizarla esta en algún momento. Discúlpenme que me están llamando insistentemente. Vamos a poner un poquito. ¿Hola? Bueno, perdón, siguen insistiendo esta gente con las propagandas políticas. Bueno, entonces decía, vamos a eso. Qué tonto, tendría que haberlo hecho. Bueno, vamos a esta expresión que nos permite entonces una relación entre energía y partículas con masa o sin masa.
Bueno, y eso es lo que tiene de importante esa expresión. Bien. Creo que ahora viene una parte más matemática, efectivamente. Profe, me parece que hay Sí. que hacer una pregunta. Me parece que alguien está haciendo que quería hacer una pregunta, que se escucha bajito, no sé. Ah, la verdad que no lo sé. A ver, ¿y cómo podemos en el chat? No, yo, profe, no sé si me escuchan. Ahora te Se escucho. se te Sí, escuchaba sí. bajito. Ahora se escucha bien. Decime. Sí, estoy hace rato. No, de la diapositiva anterior, si le podía hacer una pregunta. Sí, cómo no, de esta. No, de la anterior. De esta. De esa, sí. Quería saber si esa energía de ligadura tiene algo que ver con la radioactividad, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de un átomo que tenga muchos protones, si tiene que ver con la radioactividad o bueno, de alguna manera tiene que ver, porque ya lo vamos a ver en cuántica. Existe una cosa que se llama efecto túnel, y es que a pesar de que los protones se atraen por esta energía, que es la fuerza fuerte, o mejor dicho, es un residuo de la fuerza fuerte, esta energía que permite que los protones se atraigan. Fíjate que los protones son todos positivos, sin embargo se atraen adentro del núcleo atómico. Esa fuerza, como te dije, es un residuo de otra fuerza, que es la fuerza fuerte. Esa fuerza se llama fuerza nuclear. Pero sin embargo, en materiales radiactivos, esos protones escapan del núcleo. Pero para explicar eso, hubo que desarrollar la mecánica cuántica, porque no tiene una explicación clásica eso. En mecánica cuántica hay un efecto que se llama efecto túnel, que muestra que efectivamente eso puede pasar. O sea que pese a que el protón no tiene la energía suficiente, porque la fuerza nuclear es muchísimo más fuerte que la electrostática de repulsión, muchísimo más. Pese a eso, el protón se puede escapar en ciertos materiales que son justamente los materiales radioactivos. Así que sí, efectivamente pasa eso. Bueno, no sé si te contesté tu pregunta, perdón. Bueno, se habrá quedado sin sonido. Bueno, ahora vamos. ¿Me escuchan todos, no? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. Ahora vamos a hablar un poquito de matemática. Empecemos con una cosa muy tonta, que parece tonta, pero es importante. Nosotros vimos, de la relatividad especial, vimos un montón de cosas de física. Pero después el aparato matemático de la relatividad especial se empezó a formalizar. Como pasa siempre, ¿no? Uno hace una teoría, después la agarran los matemáticos y empiezan a armar el aparato formal que es digamos así, el cuerpo teórico, el corpus teórico, como se dice, de la teoría. Bueno, y esto intenta arrojar algo de luz sobre eso, para tener una idea nomás. Pero digamos como que la física de la relatividad terminó. Eso lo quiero dejar claro, ¿no? Esto sería como un agregado matemático de la relatividad. Que si uno agarra un libro de relatividad moderno, y bueno, tiene esta nomenclatura, ahí se habla de cuadrivectores, de cosas más de matemática, pero claro, los matemáticos no lo sacaron de la galera, extraídas de digamos, eso está ligado con la física, obviamente, ¿no? Bueno, yo lo primero que quería recordar es que si ustedes tienen este vector que acá yo dibujé en rojo, en este sistema de coordenadas tiene componente X y componente Y, como se ve acá, y tiene un módulo, una norma. Los vectores, más que módulos, se los llama norma, o sea, la longitud de la flecha, ¿no? Vamos a hablar así entre nosotros. La longitud de la flecha, lo que antes uno decía el módulo,
Bueno, en realidad la palabra más correcta es norma. Tiene una norma. Ahora, si yo este mismo vector lo expreso desde otro sistema de coordenadas que está rotado, como se ve acá, el sistema azul, cambian sus coordenadas. Sus coordenadas cambian. Antes era X, ahora va a ser X', antes era Y, ahora es Y'. B y B' son la misma cosa. El objeto geométrico es esta flecha roja que está acá. Ese es el objeto geométrico. Pero uno lo describe desde diferentes sistemas de referencia con diferentes coordenadas. Estas cosas que están acá se llaman la representación de este bicho. El bicho geométrico es este. Este no depende del sistema de referencia. Esta flecha está apuntando para allá. Más allá de si ustedes usan este sistema, lo rotan o utilizan algún otro sistema que no sea cartesiano, que sea polar, qué sé yo. ¿Está bien? Ahora, en el caso de una rotación, obviamente el largo de la flecha que mide el tipo que está en el sistema S', el mismo largo que mide el tipo que está en el sistema S. Entonces, en el caso de una rotación, el largo de la flecha o su largo al cuadrado, por Pitágoras, es cateto, bueno, si el ángulo es cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Pero el tipo de S', eso es lo que dice el tipo de S'. El tipo de S, para él, la cuenta, el número es el mismo. Nada más que él lo hace con sus coordenadas. E inversamente uno puede decir que si uno pasa de un sistema de referencia a otro, y la norma se mantiene fija, quiere decir que un sistema es el otro rotado. Vamos a hablar así con los dedos, sin el extremo formalismo matemático que ustedes lo pueden ver en los libros de matemática que toman este tema, ¿no? Pero el tema, la parte conceptual es muy sencilla. Además que cuando uno le mete el formalismo ahí medio como que el tipo se pierde, pues esto de... O sea, a mí me gusta empezar así como con los dedos en estas cosas. Bueno, vamos a la relatividad ahora. Nosotros dijimos que cuando dedujimos las transformaciones de Lorentz, así si se puede decir deducirlas, por ejemplo habíamos dicho, bueno, el sistema, tenemos dos sistemas, el S y el S', en el momento inicial coinciden los dos, el S' es el que se está moviendo, supongamos que el S' pasa por acá, o sea, coincide con el S. Y del origen de O del sistema S, que es el mismo que el del origen del sistema S', sale un rayo de luz. Que es este que se ve acá, al frente del rayo. ¿Está bien? Bueno, y a medida que pasa el tiempo, el sistema S' respecto del sistema S avanzó. Y el rayo está por acá, qué sé yo. O sea, la luz que salió de acá viaja en todas direcciones. Y lo que dibujé acá es el frente, parte del frente de ese rayo. Si acá hay una fuente puntual, emite ondas de luz, ondas esféricas, ¿no? Y este sería un pedacito de esa onda esférica. Entonces, la persona que está en S dice, bueno, para mí el largo de esta flecha, que es la posición del frente de onda, es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O sea, es el módulo de esta flecha. Pitágoras, ¿no? Nada más que ahora se agregó z. Y eso él dice, bueno, ese largo, el frente lo recorre en un tiempo que es velocidad por tiempo. Entonces, si él pasa esto para este lado, le queda esto igual a 0. ¿Qué ve el tipo que está en S'? El tipo dice, no, bueno, para mí, el largo de esta flecha
es esto, Pitágoras, y el largo es lo que recorre el rayo para ir de acá hasta acá, y eso es la misma velocidad. El ds y el ds' miden la misma velocidad, cosa que en clásica obviamente no pasaría, porque S' se está moviendo respecto de S, y si S mide velocidad C, S' va a medir otra cosa. Pero acá no, acá C es como se dice, un invariante universal. Pero el tipo, ya nos curamos de espanto, el tipo acepta que el tiempo para él corre de otra manera, por eso se llama T'. No tiene nada que ver con del sistema S. En principio no corren de la misma forma. Pero cuando él mete esto acá adentro, le da igual a 0. O sea que uno, como esto es igual a 0, esto es igual a 0, uno podría decir que esto es igual que esto. Y fíjense, qué parecido es esto a cómo se define una norma. Nosotros la norma habíamos hecho x cuadrado más y cuadrado es igual a x' cuadrado más y' cuadrado. Bueno, acá se agregó z, eso no jode. Pero se agregó esto. ¿Y qué no está con signo más? Está con signo menos. Entonces la matemática, como para la matemática las normas son cantidades definidas positivas, a esta cantidad la llama una pseudonorma. Pero bueno, sigue siendo que la norma que ve el tipo de S es la misma norma que la que ve el tipo de S'. Sigue pasando eso. Entonces, desde el punto de vista de la matemática, las transformaciones de Lorentz se pueden pensar como una rotación. Pasar de S a S' es rotar en un espacio que, bueno, ya no tiene 3 coordenadas, X y Z, se le agrega a esta, no lo podemos dibujar, pero se lo llama el espacio de Minkowski. Minkowski había sido uno de los profes de Albert Einstein, y decía, este muchacho de matemática no sabe mucho, no. Por Einstein, ¿no? Pero bueno, Einstein hizo toda la física de esto, pero en su segunda teoría de la relatividad, Einstein sí tuvo que ser ayudado por su amigo matemático llamado Grossman, porque para la segunda teoría de la relatividad todo esto se complejiza muchísimo más. Bueno, entonces uno podría definir también, en vez de definir un vector posición como lo veníamos haciendo, x y z, podríamos definir un vector posición que tiene una componente compleja, ICT. ¿Por qué? Porque si yo agarro la componente x al cuadrado, la componente y cuadrado, la componente z cuadrado, y hago esta al cuadrado, o sea, me queda ya como una norma. Pero bueno, claro, esto al cuadrado, y cuadrado es menos 1, entonces llegó a la norma. Entonces puedo, hay libros de relatividad donde el vector posición relativista, que ahora se llama la cuadriposición, está definido como 3 componentes, que ustedes ya las conocen, pero hay una cuarta que es compleja. También se puede definir con una cuarta componente real, y después ajustar las cosas acá para que la cosa ande como ande bien. Está bien, pero hay libros, yo no me acuerdo cuáles, pero creo que el de mecánica clásica de Goldstein lo toma así, como, bueno, dice, si yo defino una cuadriposición con una componente compleja, una transformación de Lorentz es simplemente la rotación de este vector en este espacio de 4 dimensiones que tiene
coordenadas X, Y, Z y ZT. Entonces esa es una manera matemática de ver, otra manera matemática de ver a las transformaciones de Lorentz. Entonces, como bien yo puse acá, todo esto que yo les estoy contando en realidad les sirve para un curso posterior y da una imagen un poco más grande de todas estas cosas. Entonces lo que vamos a ver ahora es, bueno, vamos a revisar qué es la norma, cómo se escribe la norma en términos de lo que se llama el tensor métrico. Y bueno, vamos a revisar algunas de estas cosas, rotación de vectores y propiedad de la matriz de rotación y generador de la rotación, si es que llegamos. Yo voy a terminar el PowerPoint con el siguiente PowerPoint porque hoy no iba a dar la clase porque todavía me dijeron trate de no hablar mucho, pero bueno, entonces vamos a eso, a ver. Entonces, bueno, otra vez repasamos esto de vectores y representaciones. Una cosa es el vector que está dibujado en rojo, y otra cosa son sus representaciones. Por ejemplo, si uno utiliza la base IJ, la base, que acá no la dibujé como tonto, pero Y sería esta, la que tiene la dirección de X, y J la que tiene la dirección de Y. Este objeto, que es un objeto geométrico, está representado por esta dupla. Pese a que uno pone igual formalmente, una cosa es quien lo representa, otra cosa es el objeto geométrico. Creo que eso va a quedar claro porque si uno dice, bueno, en vez de utilizar el sistema IX, utilizo el X' Y', la misma flecha se escribe de otra manera. Entonces yo digo, si yo pienso que esto es exactamente igual que esto, como esto es exactamente igual que esto, si lo pienso así, entonces tengo que pensar que 2,1 es lo mismo que raíz de 5,0 y eso es falso. Entonces, esto que están acá, estas cosas que uno las menciona como vectores, esto también aparece en cuántica y por eso lo estoy como remarcando. Estas cosas que uno las menciona como vectores, en realidad son representaciones de este bicho geométrico en el sentido de que uno puede rotar, ir, qué sé yo, girar XY o este X', y la flecha va a seguir apuntando para allá. ¿Por qué? Porque este vector en la física está representando algo físico, y si acá hay un imán, por ejemplo, esto podría estar representando el campo magnético que apunta para allá. Y va a seguir apuntando para allá. ¿Qué me importa si roto el sistema de referencia? ¿Está bien? Es más, uno puede utilizar la base polar, donde tenemos el vector E sub R, y bueno, el vector E sub tita, en el 0 el E sub tita no tiene mucho sentido. El mismo vector se puede escribir como raíz de 5, 0, ¿no? Porque en la dirección R tiene raíz de 5 a lo largo de la flecha. Bueno, entonces esto es simplemente para darnos cuenta que a pesar de que a esto lo vamos a seguir llamando vector, lo mismo que a esto, los matemáticos hacen una diferencia. Para ellos esto es, bueno, la representación del vector. Esta es la representación en la base, en esta base, y esta es otra representación del mismo vector en la otra base. Entonces hay una entidad geométrica y hay números que son simplemente los representantes
de esa entidad geométrica, bueno, en diferentes sistemas de coordenadas. ¿Está bien? Pese a que, vuelvo a repetir, yo cuando pongo 2,1 voy a llamar el vector 2,1. No voy a andar por ahí haciendo todo el discurso. Por ahí en las primeras veces sí, para que uno vaya fijando estos conceptos. Esto vuelve a aparecer en, ¿cómo se llama? En la mecánica cuántica, como dije antes, donde hay operadores y sus representaciones, digamos, ¿está bien? Bueno, entonces, por ahora simplemente eso. Vamos a ver ahora la siguiente paginita. Bueno. Es muy importante en la geometría, porque ahora fíjense que la teoría de relatividad, los matemáticos la están encuadrando en un problema geométrico, porque para ellos ahora las transformaciones son una rotación simplemente en un espacio de Minkowski cuadridimensional. Por ahí el matemático le importa un pito lo que es el tiempo, para ellos simplemente es eso. Entonces, como se le está dando un enfoque geométrico a todo esto, se le quiere un enfoque geométrico. En geometría, una cosa importante es lo que se llama el diferencial de longitud, el ds cuadrado. O sea, cómo yo escribo una longitud infinitesimal, por ejemplo, el largo que hay entre este punto y este. Que acá yo lo dibujé como un arco, puede ser un arco o lo que sea, pero hay que acordarse que, y ahora yo no voy a apelar justamente al formalismo matemático, hay que acordarse, voy a apelar a la física, a lo que saben los físicos de matemática. Hay que acordarse que en realidad este punto está prácticamente acá, porque estas cosas son diferenciales. Entonces, como estas cosas son diferenciales, este arco uno lo puede pensar como que es un pequeño segmento. Así que uno lo puede escribir la longitud de este arco usando Pitágoras. Los matemáticos no es que dicen esto está mal, pero se toman su cuidado en formalizarlo. Entonces, fíjense que el ds cuadrado, que es dx cuadrado más dy cuadrado, pues es esto al cuadrado, ¿no? Yo lo podría escribir como un producto de matrices de esta forma: dx, dy por esta matriz por dx dy. ¿Está bien? Si ustedes hacen el producto de esta matriz, bueno, sí, de esta matriz fila, si quieren, multiplicado por esta matriz, hacen este por este, me queda dx, y dy por 0 me queda dy, ¿no? O sea, cuando hacen ese producto, perdón, lo voy a poner, me queda una cosa así. Si no están entendiendo algo, por favor avísenme. ¿Qué pasó con esto? No. No vamos a hacer así. Hice cualquier cosa, perdón. Cuando yo hago esto multiplicado por esto, me queda dx, así, ¿no? Dx, coma. Y después hago esto mismo multiplicado por esta columna y me queda dy, porque dx lo mata este 0. O sea, me queda dx dy. Y eso me queda multiplicado por este bicho que está acá, que es un vector, bueno, o la representación del vector en realidad, pero nosotros vamos a decir, bueno, vamos a seguir llamándolo vector, que es un vector columna. A ver cómo puedo poner esto. Que es un vector columna.
así, ¿no? Entonces fíjense que este vector fila por este vector columna se hace este por este, dx por dx de x cuadrado, y este por este, dy por dy se hace dy cuadrado, como se multiplican las matrices, ¿no? Es un producto de matrices. Entonces, bueno, efectivamente la escritura esta se puede poner así. Y esta particular matriz, voy a borrar esto y voy a poner esto en grande, a esta particular matriz se lo llama el tensor métrico. En realidad, este bicho está escrito también en esta base. Entonces es una representación del tensor métrico. El tensor métrico, que no es una flecha, es una cosa más complicada, porque una flecha es esto representa una flecha, ¿no? En matemáticas se muestra que esto labura como un objeto geométrico. O sea, uno si cambia el sistema de coordenadas, cambian estos números, cambian. Pero bueno, lo mismo pasa cuando uno cambia el sistema de coordenadas, que cambian las componentes del vector, pero la flecha sigue apuntando para el mismo lugar. Bueno, si en vez de utilizar dx ponemos dx1 y en vez de utilizar d ponemos dx2, yo puedo escribir el elemento de línea, así se lo llama esto, o el diferencial de longitud, o el diferencial de camino, que es del punto de vista de la geometría es importante. Se lo puedo escribir en términos de el tensor métrico. Este es esto que está acá escrito es este producto de matrices. Este producto triple de matrices se escribe así. Y bueno, la longitud, la distancia de acá hasta acá, ahora sí, la longitud macroscópica, es la integral de estos cachitos de pedacitos de longitud. Bueno, podemos escribir al mismo tensor métrico para que vean que el bicho cambia, pero bueno, acá no estamos demostrando que esto en realidad es un objeto geométrico. Obviamente que sus componentes, esta es su representación, cambia cuando uno cambia el sistema de coordenadas. Por ejemplo, yo acá utilicé la base polar. Yo quiero representar otra vez la longitud de esto. Bueno, estoy pensando otra vez que este punto está pegado acá prácticamente. Y que en realidad este arco ahí se puede pensar como una cosa recta. Y un cateto es R por el diferencial del ángulo. Este es el diferencial del ángulo. R es esta distancia. Ustedes saben por cómo se definen los radianes, que si yo multiplico el ángulo por el radio me da el arco. Nada más que acá el ángulo es chiquitito. Y el otro cateto es el cambio en R, que es de R. Esto que está acá es, bueno, la base polar en este punto. La base polar tiene un problema, una complicación, que punto a punto cambia. En este punto es así, cuando está acá, R apunta para otro lado y etita para otro lado, obviamente. Bueno, entonces, aplicando Pitágoras, otra vez puedo poner este cateto opuesto, R de tita es este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ese toque está acá. Pero fíjense que esto lo puedo escribir así. Si ustedes hacen esto multiplicado por esto, ¿no?
le queda dr por 1, dr, de tita por 0, 0. O sea, la primer componente de hacer esto por esto le quedó dr. La segunda componente le queda dr, se va con el 0, y de tita me queda multiplicada por r cuadrado. O sea, vamos, si quieren lo bajamos y lo ponemos ahí. Cuando uno hace esto por la matriz, me queda este vector fila, o mejor dicho, su representante. Bueno, r cuadrado de tita. ¿Dónde estás, tita? Letras griegas de tita. Y eso me queda multiplicado por este bicho. Otra vez como antes, ¿no? Y cuando uno multiplica una matriz fila por una matriz columna, tiene que hacer el primero con el primero, más el segundo con el segundo. Pero si ustedes hacen dr por dr, me queda dr cuadrado. Y si hacen r cuadrado de tita por de tita, me queda r cuadrado de tita cuadrado. Entonces, efectivamente, ahora le voy a volver a agrandar esto. Efectivamente, el mismo elemento de longitud, que es un objeto geométrico, que depende del espacio, no de cómo uno mida, o sea, no de las coordenadas, nada. Se escribe, cuando uno cambia el sistema de coordenadas, se escribe de otra manera. Fíjense que antes lo habíamos escrito de x cuadrado más de y cuadrado, ahora se escribe de otra manera, pero otra vez se puede escribir como coordenadas, un bicho como esto, que se llama tensor métrico, y otra vez coordenadas. O sea, la forma de escribirlo sigue siendo la misma. Fíjense lo que está acá. La forma de escribirlo sigue siendo el tensor métrico por dx y por dxj, ¿no? Como antes, voy a la hoja anterior, ¿no? El ds cuadrado, tensor métrico, por dxy por dxj. Acá, lo mismo, ¿no? Ds cuadrado. Nada más claro que ahora esto, que es como si fuese una flecha que apunta para algún lado, es un objeto geométrico que no se puede dibujar, obviamente. Bueno, tiene otro representante cuando uno cambia la base. También los vectores tienen otro representante, también, ¿no? Se escriben dr de tita. Pero la matemática intenta como unificar las cosas, ¿no? Fíjense que la escritura no cambia. Bueno, acá esto es cómo se escriben los vectores de r y de tita, no importa. Olvidémoslo. Y uno podría utilizar el mismo argumento e irse a ver cómo se escribe el elemento de longitud sobre la superficie de una esfera. O sea, lo que acá está marcado en rojo. Y otra vez yo estoy pensando que este triángulo es como un triángulo rectángulo, donde el ds cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Pero el a cuadrado, yo ahora lo tengo que escribir en términos de las coordenadas esféricas. El a, esto, es el radio multiplicado por el ángulo, como toda la vida. Pero claro, este radio no es este radio grande, ¿no? Este radio chiquitito se puede escribir como este radio grande por el seno de este ángulo
porque este radio chiquitito es el cateto opuesto. Entonces tengo el radio grande por el seno del ángulo, es el radio chiquitito, multiplicado por el ángulo de las coordenadas esféricas. Todo eso es A. Y después tengo el otro camino, B. Y B lo hago como R multiplicado por d tita, que está acá. Está bien, como siempre, el arco es el radio multiplicado por el ángulo. Bueno, y entonces el ds cuadrado, espero no quedarme sin voz, el ds cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Esto es lo que está acá. Yo lo cuento con los dedos, porque si esto se ve en un libro de matemática más avanzada, donde se estudian espacios vectoriales, o un libro de geometría matemática, y no está tan así, está más para los matemáticos. Entonces otra vez, esta es cuestión de darse maña y bueno, y ver que esto se puede escribir como d tita de phi, o sea, el ds siempre lo estoy escribiendo como digamos la posición diferencial. Antes era dx de y, en el anterior fue dr de tita, ahora es d tita de phi, por esta estructura, otra vez por d tita de phi. Y entonces ahora en este espacio, el tensor métrico tiene a esto como su representante. Nosotros no estamos demostrando de que este bicho es un objeto geométrico, porque eso es todo un tema de la matemática. El que no quiere verlo puede ver en un libro de matemática, pero no es sencillo. Nosotros no estamos demostrando que esto es un objeto geométrico, lo estamos diciendo. Esto es tan geométrico como la flecha cuando vos escribís el vector. Cuando vos escribís la flecha del vector, pones la flecha igual a dos números. Acá pones esto, digamos la cuadriflecha, qué sé yo, vamos a llamarlo a esto. No dos números, lo pones como una matriz de 4 números. Su representación. Bueno, entonces, otra vez el ds cuadrado se escribe de la misma forma que siempre. ¿Está bien? Otra vez el ds cuadrado, bueno, acá no lo terminé de poner, pero otra vez el ds cuadrado se escribiría así. Nada más que el g sub ij es otro. Esto de x y es el de tita y este es el de phi, etcétera. Pero la escritura, los matemáticos tratan de hacer la escritura universal. Vos me lo escribís así, después vos arreglate para escribir esto y escribir estas cosas, pero la escritura es esta. Ese es el gran aporte, ¿no? La generalización que hace la matemática. La escritura sigue siendo la misma, sigue siendo esta. El tensor métrico es un bicho importante porque permite calcular los diferenciales de camino sobre superficies, en espacios de 20 dimensiones, qué sé yo. Con los diferenciales de camino ustedes pueden calcular después los diferenciales de área sobre una superficie de una esfera, o sobre un toroide, o sobre un cono, o en un espacio de 47 dimensiones. El matemático le importa un pito si eso después tiene ¿cómo se dice? Un correlato físico. Lo que él está haciendo es generalizando para que después el físico le cueste menos también, porque ahora el tipo sabe, y sobre la esfera, ¿cómo será la fórmula? Es la misma la fórmula. Tenés que escribir esto, tenés que calcular el tensor métrico, su representante, y multiplicarlo por esto. Bueno, esa es la generalización. Entonces, en general, bueno, uno dice la norma, ¿no? Habíamos hablado de norma.
La norma, que es el largo de la flecha, en realidad, para los matemáticos, puede tener más de una definición para el matemático. En matemática existe la norma 1, si mal no recuerdo, la norma infinito, o la norma esta cartesiana, donde es el largo que uno hace aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, en principio, cada vector de un espacio cualquiera se puede escribir así, coordenada por el versor. Esto le faltó ponerme la flecha arriba, ya estaba cansado de poner flecha. Los E son los versores, que son vectores también. Entonces este es el X. El X, la norma al cuadrado, se define como el producto escalar del vector por el mismo. Esa es una definición. Quiero dejar bien claro esto. Eso es una definición que le viene como anillo al dedo al físico. Pero el matemático tiene otras definiciones. La norma no necesariamente siempre es esto. En matemática, ¿no? Lo único que pide el matemático es que la norma cumpla ciertas cosas. Entonces, cualquier bicho que cumple cualquier definición que cumple ciertas cosas, por ejemplo, que sea definida positiva, por ejemplo, ¿no? Que la norma entre dos puntos, entre A y B, sea la misma que la entre B y A, o sea, la distancia entre A y B, que sea la misma que la que hay entre B y A, ¿no? Bueno, y otras cosas que no vienen al caso. Nosotros vamos a definir la norma a través del producto escalar, como lo decimos en la escuela. La norma al cuadrado es esto, escalar esto. Ahora fíjense que si uno hace esta cuenta me queda distributiva, ¿no? Este por este, este por este, este por este. Cuando yo hago x1 e1 por x1 e1, hago x1 multiplicado por x1, como siempre lo hice, son números. Estas cosas son los que van en las coordenadas, son números. Pero después tengo que hacer E1 escalar E1. Entonces, si uno hace eso, se puede dar cuenta que toda esta escritura se puede escribir así. Y entonces se puede dar cuenta que la longitud de este vector otra vez se puede escribir en torno al tensor métrico. Si yo defino el tensor métrico de esta manera, como el producto de los versores. Entonces otra vez en la norma aparece el tensor métrico. Y bueno, y acá otra vez no importa. Yo te digo, ¿esto que son coordenadas cartesianas? No, nada que vos quieras, qué sé yo. Hay en principio como 11 sistemas de coordenadas. Están las cartesianas, las polares, las esferoidales alargadas, las elípticas. Hay un montón de sistemas de coordenadas y vos podés usar el que más te convenga de acuerdo a donde estás. En relatividad, no en esta relatividad, pero en la relatividad siguiente, de la cual ustedes van a ver una píscula. Bueno, todo esto tiene una utilidad enorme, porque el espacio ahí no es un espacio plano, digamos. Acá uno puede pensar que estas son coordenadas cartesianas. Bueno, sigamos a ver qué viene después de esto. Bueno, está bien, en este caso yo lo que puse es que, bueno, la norma al cuadrado se puede escribir así, este es el tensor métrico, pero claro, si uno utiliza coordenadas cartesianas, por ejemplo, EX escalar EX me da 1.
O sea, el versor x multiplicado escalarmente por el versor x, recuerden qué es, ¿no? Yo tendría que... Uy, ¿qué pasó con esto? Lo pongo acá una sola vez. Si esto cuando ustedes hacían el producto de dos vectores, ¿qué hacían? Hacían el módulo, le decían, ahora para nosotros es la norma, ¿no? Hacían el módulo de uno de ellos. ¿Cuánto vale el módulo, por ejemplo, de sub x? 1. Multiplicado por el módulo del otro, 1. Porque son versores. Multiplicado por el coseno de algún ángulo. Ahora, si el versor es el mismo, el coseno es 0, entonces esto me queda 1. El coseno de 0 es 1. O sea que EX, si acá tengo el mismo índice, así me queda un 1. Pero si yo multiplico X por EY, como son perpendiculares, me va a quedar un 0. Bueno, este bicho, que yo creo que ustedes lo conocen, se llama delta de Kronecker, me está diciendo justamente eso, ¿no? Vale 1 si estos dos son iguales y vale 0 en caso contrario. O sea, este bicho es esto que está acá. Cuando yo multiplico EX por EX me da 1. Pero si yo multiplico EX por EY me da 0. Y si multiplico EX por EZ me da 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, bueno, otra manera de escribir la norma de un vector, bueno, es hacer como ustedes la conocían, también así. En el caso cartesiano, esto es esto que está acá, entonces le queda el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. La norma es la norma que ustedes conocen como que un vector tiene x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Bueno, lo que está escrito acá también se puede escribir así en forma matricial. x1 por x2 por x3, el delta de Kronecker. El delta de Kronecker acá está jugando el papel del tensor métrico. Otra vez por x1, x2, x3. Porque si lo hacen, cuando hagan esto multiplicado por la matriz identidad, les da esto mismo. Y esto mismo multiplicado por esto, algo que se anota como x traspuesto. O sea, para nosotros los vectores ahora son las columnas. Las filas son vectores fila, o sea, son los vectores escritos en forma traspuesta. La traspuesta, esta T, significa transformar una columna en fila o viceversa. Entonces una manera de escribir el módulo al cuadrado es hacer este producto con las matrices, o directamente, bueno, acá, si estoy en coordenadas cartesianas, me queda x traspuesto por x, que es lo que ustedes ya conocen. X cuadrado más z cuadrado, ¿no? Entonces, si esta es la métrica, el módulo al cuadrado se escribe así. Pero si acá hubiese otro bicho, y ya no se escribiría así. Se seguiría escribiendo así, pero no se escribiría el módulo al cuadrado como esto transverso por esto, ¿no? Bueno, todo esto vamos medio rapidito porque a ver, perdónenme, ¿dónde termina esto? Bueno, nosotros no vamos a... Esto ya un poco lo dijimos y vamos a terminar con esto. Para ya terminar con la parte de relatividad,
donde lo más importante obviamente para nosotros fue la parte física. Esto es un agregadito matemático, nada más que eso. Nosotros ya vimos cuando algo rota, la norma no cambia. Pero bueno, ya vimos también que la norma se puede escribir en torno a un tensor métrico. Entonces, bueno, la norma la podemos escribir así, donde este vector fila es el vector que se dice traspuesto. Lo que llamamos vectores van a ser los columnas, eso lo ponemos X. Acá todos estos tienen que tener una flecha arriba. Yo no puse porque se sobreentiende que son estas cosas. Y después está el tensor métrico, cuyo representante depende en qué espacio yo voy a laburar. Entonces tenemos una cosa, como decir, unificada, de una manera unificada de escribir el diferencial de camino, y también tenemos una manera unificada de escribir la norma de un vector. Y en todas esas maneras va a aparecer el amigo tensor métrico. Y si uno se va a la matemática bastante más avanzada, la que utiliza la relatividad general, que dice que el espacio-tiempo se curva, donde hay masa o energía, etcétera, etcétera, imagínense en qué se transforma todo esto, ¿no? Es un bodrio. Pero en esa teoría no se puede prescindir de esto. Más, la curvatura del espacio en esa teoría va a estar dada por el tensor métrico. Y la forma del tensor métrico va a tener que venir de la física. Para los matemáticos le importa un pito dónde viene. La norma es esto. Si uno escribiese la curvatura, que acá ni hablamos de lo que es curvatura, en esa curvatura también aparece G. Y el físico lo que tiene que dar es una teoría de cómo, para él, cuánto vale ese G, que es lo que hizo Albert Einstein, ¿no? En su segunda teoría, no en esta. Bueno, vamos a dejar acá. A mí lo que más me interesa es toda la primera parte. Y ya acá terminamos relatividad. Y está bien que así sea, porque la idea era que un mes y medio sea para relatividad. Van a tener otra pequeña guía, pero muy chiquitita, donde yo voy a sacar todas estas cuestiones de matemática, quizás, donde están más las aplicaciones físicas, ¿no? De la que vimos en el PowerPoint anterior, ¿no? Estas cosas, ¿no? Bueno, la masa, qué sé yo, la energía, bueno, esto. Estas fórmulas algunas de estas fórmulas las vamos a utilizar otra vez en mecánica cuántica. Las vamos a utilizar. La parte matemática quise ilustrar un poco para que si alguien tiene alguna inquietud, más o menos de alguna forma pueda llegar a intuir por dónde viene la mano. ¿Por dónde viene la mano? Y la mano viene que los matemáticos ya mucho antes de la relatividad de Einstein ya tenían definido lo que era una curvatura, lo que era un diferencial de camino, lo que era un tensor métrico, lo que es una conexión del espacio métrico, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y por eso a Einstein le costó, porque el físico eso no lo ve, menos antes. Entonces cuando Einstein intentó escribir su segunda teoría de la relatividad, se topó con que, bueno, quiero describir un espacio, yo sé que la gravedad curva el espacio. Ahora, ¿cómo describo la curva de un espacio? ¿Qué es la curva de un espacio? Bueno, ahí está el tensor métrico y hay otras cosas más. Entonces por eso hubo que darle, la matemática ya estaba escrita, la geometría de un señor que se llamó Riemann. La geometría de Riemann ya estaba escrita. Vino bárbaro, pero a los físicos le costó un Perú, porque en la física nadie le había dado mucha importancia a eso en realidad, ¿no? Porque vuelvo a repetir, las teorías de las relatividades
de alguna forma me están describiendo, bueno, qué pasa con las partículas, energías, etc. Pero también me están describiendo qué es lo que pasa con el espacio. O sea, si vamos a la obra teatral, es cómo se comportan los actores, pero también cómo se comporta el escenario. Acá, en la relatividad especial, eso no se nota. No se nota. ¿Por qué? Porque el espacio de Minkowski es plano, el tensor métrico es esa matriz 1, 0, 1 en la diagonal, etc. Pero en espacios curvos uno entra al horno con eso. O sea, es muy difícil, se puede obviamente, pero es muy difícil ir entendiendo todos esos conceptos que primero salen de la geometría y después está la conexión de la geometría con la física, ¿no? Bueno, entonces la clase que viene, no sé si alguien quiere preguntar algo, pero en principio la clase que viene arrancaríamos con algo donde la física clásica falla, vuelve a fallar si quieren, que se llama la mecánica cuántica. ¿Está bien? Bueno, la clase creo que fue cortita. Vamos a detener la grabación.